Vamos a continuar con el tema de promoción de la salud. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica la promoción de la salud enfocados en el tema de orientación alimentaria y cómo esta a su vez tiene que ver con el tema salud, temas de prevención, que son básicos en todo el tema de prevención, nutrición, en el cual estamos enmarcando este diplomado. Van a ver ustedes en el índice ahora, como marco conceptual, lo que vamos a revisar. Algo muy importante que es todo el esquema de prevención de la salud y cómo se inserta dentro de la prevención de la salud la orientación alimentaria. Como marco conceptual podemos entender el proceso de salud de enfermedad, que es un tema increíblemente amplio y que solamente me voy a remitir a hablar un poco acerca de él. Se explica como la epidemiología básica, explica la enfermedad como una secuencia de etapas que están interrelacionadas entre sí y a la vez enmarcadas dentro del contexto social del área determinada. La historia social de la enfermedad es un proceso dinámico donde intervienen una serie de factores que influyen sobre la salud de la enfermedad. En hechos muy resumidos, la OMS relaciona la salud como la armonía con el medio ambiente. Cuando hay una disarmonía, cuando algo falla, es que hay un proceso de enfermedad. Llámese cualquiera que sea la vertiente de ella. Veamos ahora este esquema del proceso de salud de enfermedad. Es un esquema bastante básico, pero donde habla básicamente, valga la redundancia, sobre el tema un individuo, llegando hacia el tema de enfermedad, y cómo los diferentes factores sociales intervienen en todo el tema de enfermedad, todos los factores ambientales, clima, contaminación, etcétera, también intervienen en todo el proceso de enfermedad. Hay también algunos factores causales. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa la enfermedad? Un agente, como una bacteria, como un virus, etcétera, como un factor físico, un factor de riesgo como la dieta, etcétera. Hay unos factores condicionantes, como pueden ser, por ejemplo, vectores, mosquitos, etcétera, y los factores predisponentes, como pueden ser genéticos, como comentaba, hábitos alimenticios malos, supongamos, que pueden generar o que pueden predisponer a una enfermedad. La promoción de la salud consiste en proporcionar los medios necesarios para mejorar la salud. Para la OMS es la suma de acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y los actores sociales y productivos encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva. La promoción de la salud se nutre entonces de muchas disciplinas y crea una innovadora teoría y práctica de salud pública que permite cumplir con metas y objetivos sociales como conseguir comunidades e individuos saludables. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no se han pensado, pero todos los esquemas de regulación sanitaria son esquemas de prevención de la salud. Es un tema que va conjunto con el tema de promoción. Si esto falla, si la parte regulatoria o la parte de promoción de salud falla, pues se caen esquemas donde tiene que aparecer un médico para atender a un paciente que está enfermo, etc. Entonces todo esto está englobado en el marco de prevención. La promoción de la salud consiste en proporcionar a la población los medios necesarios para mejorar su salud, para alcanzar un estadio adecuado de bienestar físico, mental y social. Es muy importante toda la parte social. Un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe, pues, no como un objetivo, sino como una fuente de riqueza de la vida cotidiana. Hay aquí englobo algunas consideraciones y requisitos para la salud. Por ejemplo, la paz. Es muy importante. En todo un esquema social, la paz juega un papel predominante. Si no hay paz, estamos en un estado de alerta, de guerra, etcétera, el tema de salud no puede estar presente, o es muy difícil que esté presente. El tema de la educación. La salud siempre se nutre con el tema de educación, de fomentar la educación, mayor información, consumidores que quieren mejorar su salud, prevenir enfermedades, etcétera. Todos los esquemas de vivienda, si la gente no tiene una vivienda o tiene dificultades para tenerla, nunca puede aspirar a un tema de salud. La alimentación es fundamental, lo hemos visto todo en el tema de orientación alimentaria. Todo el tema de la renta, si yo tengo una buena ganancia de dinero, es algo importante para tener una buena salud. Un ecosistema estable, por ejemplo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, más de 20 millones de habitantes, es difícil tener un ecosistema estable, hay mucha contaminación, tráfico, etcétera, muchas condiciones que afectan todo el esquema de salud. La justicia social y la equidad, entre otros factores. Vean ustedes este escenario, que se llama, esta lámina que es el escenario actual. Vean ustedes cómo la salud individual o colectiva está siempre influenciada por diferentes actores como del sector salud,
políticas de salud, gubernamentales, protectoras, si la gente tiene o no seguro social, del sector social. Es sumamente importante, los actores dentro del sector social siempre influyen. Ustedes han visto una campaña preciosa, muy impactante sobre el tema del ácido fólico. Desafortunadamente en el país todavía hay mucha deficiencia de ácido fólico, ya no debe existir. Todavía tenemos alrededor de unos 400 casos de defectos de tubo neural. Ya no deberíamos tener tantos casos, es como un tema muy atrasado. Sin embargo, sigue habiéndolos, por eso esta campaña de cuando pasan a dos niños, un niño que está en una silla de ruedas y sale un niño jugando con él y dice, él es mi hermanito. ¿Saben cuál es la diferencia? Que mi mamá conmigo tomó ácido fólico y con él no lo tomó. Es muy importante. Entonces el sector social siempre influye en estas políticas de salud y es muy importante. Y también el sector productivo, la industria siempre está a la vanguardia, queriendo vender, por ejemplo, productos, la industria farmacéutica para prevenir, para tratar esquemas de enfermedad. Y todas estas caen dentro de este escenario actual de los factores salud-enfermedad. Ven ustedes ahora esta lámina, que es adaptada por una buena amiga que es Carmen Millet, que es una socióloga de la salud en México, de Leighton desde el 88, y ven ustedes cómo pone un paraguas desde enfermedad hasta salud, y una serie de espectros de actividades dentro de ellas, y si ustedes ven de derecha a izquierda de salud a enfermedad, como el tema promover la salud es una de las actividades, prevenir el inicio de cualquier tipo de enfermedad. Luego hay una barra oblicua que tiene mucho que ver con el tema cuando ya la persona ya tiene un esquema de enfermedad, cuando viene la otra actividad que es prevenir recaídas, promover remisiones, aliviar y hasta el final la parte de curar, lo que quiera que ello implique. Luego caemos al tema de prevención. ¿Qué es prevenir? Prevenir se subdivide a su vez en prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Esos son aspectos muy básicos de salud pública, pero me gustaría que lo estudiaran ustedes. La prevención primordial es evitar la aparición o la consolidación de patrones de vida social y cultural que se sabe constituyen factores de riesgo por una enfermedad. Por ejemplo, ustedes entenderán perfectamente una campaña no fumes, fumar puede causar una serie de cosas, o no consumas bebidas alcohólicas antes de manejar. Todo esto es prevención primordial. Luego la prevención primaria es reducir o disminuir la incidencia de enfermedades, evitar la introducción de un nuevo agente en la población. Por ejemplo, si como prevención primordial podemos pensar que la campaña de prevención primordial es evitar la multiplicidad de parejas sexuales, la campaña primaria sería usa preservativo. ¿Okay? Hay una diferencia enorme. Aquí te digo que tienes que evitar la multiplicidad de parejas sexuales y ya en una campaña primaria te digo que uses preservativo. Luego viene la prevención secundaria. Esa se trata de reducir o limitar las consecuencias de una enfermedad. Si la enfermedad ya está presente, hay que reducir o limitar las consecuencias de la enfermedad. Evitar la difusión de un nuevo agente en la población, es decir, yo ya tengo gripa, pero hay una campaña que dice, si tienes gripa, quédate en casa, o usa cubrebocas, o lávate las manos, es decir, evitar que se transmita más. ¿Esto cómo lo logramos? Con un diagnóstico precoz y con un tratamiento temprano. Y en la prevención terciaria, es decir, la enfermedad ya se presentó, lo que hay que tratar de reducir o limitar las secuelas de la enfermedad. Si la persona está enferma, pero lo que hay que tratar de ver es cómo hacer para que esta persona tenga las menos secuelas posibles y pueda a partir de eso continuar con su vida. Minimizar las consecuencias de una epidemia, recuperar lo más pronto posible la condición de salud. Luego vemos aquí algunas consideraciones dentro de la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene a su vez una serie de considerandos. Una es siempre este tema que se habla mucho de ambientes saludables. ¿Qué es un ambiente saludable? Esto es un ambiente saludable, filmar aquí en un salón, etcétera. La parte laboral, si estoy bien sentado, si mi silla es ergonómica. Otros ambientes saludables puede ser, por ejemplo, esta situación donde los pisos son muy resbalosos o las escaleras no tienen esas tiras para evitar que la gente se caiga. Esos son totalmente ambientes no saludables. La luz es muy importante. Si la empresa o lugar, escuela donde uno está asistiendo comunitariamente tiene un comedor, pues la comida tiene que ser agradable.
tiene que haber un espacio donde la gente pueda caminar un poco, etcétera. En fin, creo que sobre el tema ambiente saludable es un tema muy complejo, sin embargo sí que espero que haberles dado un par de ideas de qué puede ser un ambiente saludable. Otra de las situaciones es irrumpir en el futuro, es decir, siempre pensar que la promoción de salud tiene que pensar a futuro. Es muy fácil pensar que, por ejemplo, todo lo que tenemos, los problemas de sobrepeso, obesidad, se van a acabar mañana prohibiendo algún tipo de alimentos o alguna situación, y eso no va a suceder. Es decir, esto se va a solucionar solamente con esquemas de promoción de la salud, con educación, etcétera, y eso cuesta tiempo, eso no es fácil. Cambiar hábitos alimenticios, etcétera, por ejemplo, es un tema muy complejo que no cambia de la noche a la mañana, es un tema de estar constantemente, la gente probando, etcétera, eso cambia a largo plazo. Luego también está el desarrollo de aptitudes personales. La gente tiene que desarrollar esas aptitudes, es decir, yo voy a hacer ejercicio, pero yo de la noche a la mañana no puedo convertirme en un corredor de maratón porque eso es algo imposible. Sin embargo, sí puedo ir de a poco construyendo aptitudes personales. Todo siempre enmarcado en una acción comunitaria. El hombre, el ser humano se ha desarrollado, digamos, ha avanzado gracias a todo el tema comunitario. El hombre solo nunca avanza. Y la orientación de los servicios de salud, es muy importante que los servicios de salud estén reorientados hacia los nuevos esquemas. Por ejemplo, actualmente en México todavía muchas escuelas de medicina, por ejemplo, el modelo educativo está enfrascado en los temas infecciosos y todo el tema, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas se empieza apenas a vertir en algunos de los programas de las escuelas de medicina del país. Luego así un médico que salía y que pensaba que iba a ver una persona con gripa, que le iba a hacer una receta, le iba a prescribir algún antibiótico, un antiinflamatorio, un antihistamínico, un expectorante, aquí está tu receta y no quiero volver a ver más en la vida. Ahora, si le llega a una persona con diabetes, por ejemplo, pues desde la primera entrevista hasta que se muera o el médico o la persona con diabetes se van a seguir viendo toda la vida. Entonces es un esquema abismalmente diferente. ¿Cómo entra dentro de todo este esquema la orientación alimentaria? ¿A qué responde? La orientación alimentaria responde a toda la situación nutricional de la población mexicana. Por ejemplo, la permanencia de retraso en el crecimiento de manera más aguda en los niños de entre 1 y 2 años, es decir, estamos enfrascados en los esquemas de sobrepeso, obesidad, sin embargo todavía la población tiene realmente muchos problemas todavía de desnutrición, lo cual no debemos perder atención, es decir, nos decimos un país desarrollado, sin embargo todavía seguimos con estos esquemas. Sin duda este problema es más grave en las poblaciones más pobres del país. La desnutrición aguda en algunas zonas indígenas y marginadas sigue existiendo, todavía es algo lamentable, pero sigue existiendo. La deficiencia de micronutrientes es un esquema todavía muy actual. La deficiencia de hierro en México entre niños y mujeres en edad reproductiva está entre todavía el 20 y el 30% dependiendo de las poblaciones y demás, lo cual ya no debe existir. Pues seguimos teniendo deficiencias, por ejemplo, de zinc. Ya comentábamos el esquema de ácido fólico, sigue habiendo todavía deficiencias, sigue habiendo defectos del tubo neural en el país. Y bueno, la anemia, que es la consecuencia de la deficiencia de hierro, todavía es bastante prevalente entre niños y mujeres en edad reproductiva. También por el otro lado tenemos toda la epidemia de sobrepeso, obesidad, que es algo que nos ha caído fuertísimo en el país y que a mi juicio todavía no sabemos cómo reaccionar ante ello. Ha habido muchos movimientos que son más políticos que realmente pensando en términos salubristas. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la generación en la que estamos sigue aumentando. Sigue habiendo cerca del 70% de la población del país con problemas de sobrepeso y obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños también sigue aumentando, es un problema muy, muy grave de salud. Y en el Distrito Federal o en las ciudades más urbanizadas se presenta con más agudeza. ¿A qué refleja todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el cambio más drástico en la parte de alimentación en el país? Cada día obligatoriamente tenemos que comer fuera de casa por temas de trabajo, por temas de distancia, o porque no tenemos en casa la infraestructura. Es decir, cada día los temas son más variados. Sin embargo, la situación es comemos fuera. No tenemos control en la parte de higiene, en la parte de cantidades. Es decir, podemos decidir qué comer o no, pero al final, si es una porción muy grande, al final uno decide comérsela o no, pero
es lo que no controlamos. Cambios en la organización de los tiempos de comida, es decir, antes era muy común que yo desayuno a tal hora, como a tal hora y ceno a tal hora, y ahora hay un dicho mexicano que dice, come cuando puedas y come bien porque no sabes cuándo vas a volver a comer en el día, sobre todo cuando uno tiene una agenda muy ajetreada, etcétera, y eso es algo que pasa cada vez más y es muy complejo. Disminución del tiempo dedicado a la preparación y consumo de los alimentos, es decir, ahora antes los trabajos yo recuerdo que tenían, yo solía trabajar en la Secretaría de Salud y te decían tienes hora y media para comer, organízate, sal, come tranquilamente, yo tenía tiempo todavía un poco de caminar, ahora ya a veces ya nuestros trabajos te dan media hora y 10 minutos para que camines, o sea, es prácticamente nada, es muy complejo. Aumento del consumo de alimentos industrializados, lo cual puede ser una ventaja, desventaja o no, depende de cómo se vea, sin embargo, ciertamente cada día tenemos tal vez más que aumento del consumo de productos industrializados, menos acceso a los productos más orgánicos, si quieren llamarlo así, productos más frescos, etcétera. Una disminución enorme del consumo de frutas, lo cual sí es un problema grave. Amén que vivimos en una urbe como la Ciudad de México, donde hay abasto de un montón de tipos de productos, la gente no estamos consumiendo la suficiente cantidad de frutas. Hay una disponibilidad muy alta de alimentos de alta densidad energética y muy barato, es decir, pues puede uno encontrar cada 2 cuadras hay una tienda de conveniencia, ya sea de estas que tienen una O y una X y una O, o alguna otra, etcétera. Sin embargo, fácilmente tenemos acceso a los alimentos de una forma muy barata. Vamos por ejemplo, a un court food de comida rápida y encontramos que por 5 pesos más, una porción usualmente regularmente grande se hace muy grande y es muy barato y muy asequible para la mayoría de la población. Y también hay unos cambios en los valores y significados de los alimentos, es decir, con esta situación cada vez más cosmopolita y globalizada, pues hoy podemos desayunar comida hindú, cenar comida japonesa y mañana comer comida griega, por ejemplo, lo cual no significa decir la comida japonesa es muy saludable, sí, pero ¿en qué contexto? No lo sabemos, es algo que hemos perdido porque no es un tema de cultura nuestra, no sabemos si lo que vamos a consumir es de usualmente consumo diario o eventual, etcétera, lo cual ha perdido el contexto cultural. Disminución del precio de los alimentos de alta densidad energética, lo que les decía, es más asequible consumir productos de alta densidad energética. Y también algo peculiar que ha pasado es que las frutas también son cada vez más caras. ¿Qué se quiere lograr entonces con todo el tema de orientación alimentaria? Algo que se llama, o le denominan los eruditos al respecto, aprendizaje significativo. ¿Y qué significa? ¿Qué diantre significa esto? ¿Qué es que yo aprenda significativamente o no? Nace primero de la necesidad, es resistente al olvido, se puede transferir a diferentes situaciones de la vida, sirve como cimiento para construir nuevos aprendizajes. Es muy importante. Elementos de la orientación a educación alimentaria. Está basada en una investigación previa, basada en la teoría, centrada en la conducta. Hay que buscar cambios conductuales en los seres humanos y también tratar de modificar el ambiente. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en un ambiente no saludable, tengo que buscar con esta información que me están dando, empujar para que las organizaciones o los que revisen las organizaciones tiendan cada vez a tener un ambiente más favorable para mí o para mis compañeros. Las tendencias actuales. Cuando hablamos de orientación alimentaria decimos que es promover modificaciones en el ambiente, es algo muy importante, sin embargo es complicado y como decíamos tiene que irrumpir en el tiempo, si es a largo plazo, claridad en los por qué y en los cómo, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Si me dicen que tengo que hacer el ejercicio todos los días, al menos media hora diaria, pues tengo que saber qué tengo que hacer, no voy a tirarme a correr un maratón el otro día porque seguramente me voy a lastimar o puede dar un paro cardíaco, me voy a deshidratar y me puedo tener una hiponatremia, un montón de cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Caminar pausadamente durante media hora al principio y luego ya tal vez pueda después trotar, etcétera. Y luego, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué es el material que necesito? Etcétera, etcétera, etcétera. Utilizar para eso metodología dirigida al cambio de comportamiento. Ustedes que tienen pacientes todos los días en su consultorio, piensen en esos conceptos básicos para que puedan transmitirles más adecuadamente qué es lo que necesitan hacer para poder orientarlos o tratar de orientarlos mejor en su consulta diaria acerca de nutrición, cambios de estilo de vida saludable, etcétera. Aquí las 3 Fs, que es algo bastante básico,
del contenido de la orientación a educación, que es, primero, fácil de aprender. Si yo le digo al paciente que tiene que aprenderse el nombre del colesterol ciclopentano feridoperintreno, pues eso tengo que, al paciente va a decir a mí que diantres, no, eso no me importa. Sin embargo, digo, mira, el colesterol se trata de esto, está contenido en estas cosas, es muy fácil de aprender. También hay que ser un tema también fácil de recordar. Por ejemplo, consume 5 frutas o verduras al día. Es una campaña que es muy fácil de recordar y la gente fácilmente puede contar cuántos llevan el día, etc. Y también es fácil de practicar. Es decir, si yo, como decíamos, si yo digo a la gente que tiene que correr un maratón en un mes, la gente se va a frustrar porque no va a poder o se va a lastimar, etc., lo cual le va a abandonar simplemente la praxis que le estamos pidiendo. Luego hay una serie de ámbitos de aprendizaje y tipos de contenidos. Por ejemplo, en el hábito de conocimiento conceptual, ¿qué tipo de aprendizaje necesitamos? Solamente saber, analizar, explicar, relacionar, etc. En el procedimental, acciones y estrategias para alcanzar metas, hay que saber hacer, hay que aplicar, experimentar, manejar, etc. Y el actitudinal, que es la parte de cambiar actitudes, valores y normas, hay que saber ser, comprometerse, preferir, tolerar, etc. Hay una serie de factores a considerar para lograr un cambio, hay una serie de modelos. Este es un sistema que contribuye a la intención de llevar a cabo cierta acción. Por ejemplo, tenemos ahí todo un sistema normativo, sistema de creencias, sistema motivacional, que van a influir en la personalidad y en el individuo. Entonces hay un sistema normativo que me dice cómo tengo que vestirme, cómo tengo que comer, etc. Hay también un sistema de creencias que te dice qué es lo que tienes que creer y por qué. También hay un sistema motivacional y todos estos van a afectar siempre al individuo. Entonces hay que tomarlo siempre en cuenta para tratar de tener cambios significativos. Luego tenemos la intención de comportamiento. Dentro de todos estos esquemas tenemos conocimientos, los cuales llevan habilidades psicomotrices, interacciones sociales o autorreguladas, al ambiente, que puede ser físico, socioeconómico, sociocultural. Esas a su vez tienen acciones para la salud, todo basado en el control, en la rutina, en temas de recaídas, y todas estas tienen que ver con la modificación de los comportamientos humanos, los cuales la orientación alimentaria tiene que ir hacia esta parte para evitar que la gente diga, bueno, ya me dijiste que el colesterol es importante, ya me dijiste que hay que tomar agua, pero hay que tratar de concientizar a la gente jugando con todos esos factores para que la gente sea consciente de, no debo comer colesterol debido a esto, debo tomar más agua porque puede afectarme en esto o puede ayudarme en esto. Eso es un cambio más significativo. Hay una serie de modelos de acción para la salud que tienen con la parte también modificar la intención de comportamiento. En la sección 1 tenemos los sistemas que contribuyen a la intención. En la sección 2 los factores que determinan la posibilidad de intención. Todo, insisto, tiene que ver con la rutina, con las recaídas y con las confirmaciones. Y todos los modelos de etapas de cambio como la acción, que es un cambio hecho no estable, es decir, yo ya cambié, pero no sé cuánto tiempo pueda durar esto. Estoy corriendo todos los días 20 minutos, pero no sé cuánto pueda durar esto. Y al final el mantenimiento, que es un cambio sostenido por al menos 6 meses. Entonces hay que buscar siempre ir hacia, tener en cuenta todas estas etapas de cambio para pensar si la gente está cambiando sus hábitos, está cambiando estilos de vida. Luego, la teoría social cognitiva es una teoría que este autor Bandura en el 86 la postuló. Tenía mayor tendencia a realizar un comportamiento, sí. Hay una identificación con un modelo, expectativas positivas, hay una autoeficacia, consecuencias de la respuesta, castigos y premios, hay que evitarlos, aprendizaje por observación, vicariante y experimentación. También está basada en la autoeficacia, confianza en la habilidad para realizar y mantener una acción, expectativas, creencias acerca del probable resultado de la acción, competencia, siempre es muy bueno cuando hay competencia, la gente se motiva más, influye más en el comportamiento, y la reciprocidad, que es el cambio de comportamiento, resulta en la interacción recíproca entre el ambiente e individuo. Luego hay un esquema de modelo de creencias en salud, por ejemplo, los componentes y relaciones, cuando hay una amenaza percibida, cuando hay expectativas de solución. Todo esto lleva hacia el tema de autoeficacia, convicción por llevar a cabo las recomendaciones, cuando hay una susceptibilidad percibida al problema, cuando la gente sabe que hay un problema y realmente se motiva bastante al respecto. Hay una seriedad percibida de las consecuencias del problema.
cuando se puede explicar beneficios percibidos de las acciones específicas. Es decir, si yo le digo a alguien, corre todos los días 20 minutos, vas a bajar de peso en 2 meses, la gente dice, perfecto, lo voy a hacer. O cuando hay barreras percibidas para llevar a cabo las acciones. Esa misma condición que yo le digo a la gente, tienes que caminar o correr 20 minutos, la gente dice, Dios, yo no tengo ni un parque cerca, o el parque que está cerca de mi casa saltan, entonces no puedo hacerlo fácilmente, ¿no? Para eso hay una situación de métodos, y les pongo aquí una pirámide de la parte donde qué método utilizar, depende de lo que recuerden fácilmente. Si la gente escucha, recuerda un 5%, si la gente lee, recuerda un 10%. Si hay una presentación audiovisual, la gente recuerda en un 20%. Si se le hace una demostración, la gente recuerda en un 30%. Si está en un grupo de estudio donde tiene que interaccionar, se te recuerda en un 50%. Cuando se le trata de generar una habilidad, recuerda en un 75%. Y cuando dices tienes que enseñarle a otros, la gente recuerda en un 80%. Esa es la mejor forma de tratar de iniciar cambios en la población. Luego hay una serie de efectividad de las estrategias. Cuando son generalmente no efectivas, cuando son mixtas y generalmente efectivas, pueden verlo ahí en ese trinomio. Por ejemplo, generalmente no efectivas, yo distribuyo material impreso. Agarro unos panfletos y lo distribuyo, come 5 frutas y verduras al día, y lo reparto por todos lados. Entonces, generalmente no es efectivo. A veces hacen unas sesiones didácticas que tampoco son muy efectivas. Y pensando en la parte efectivas, siempre hay que pensar en los recordatorios, algo que la gente recuerde fácilmente. Intervenciones más multifacéticas, a una escala mucho mayor. O en una escala mixta, escuchar y retroalimentar, y cuando se tiene opinión de líderes, ¿no? Y líderes no necesariamente me refiero a gente erudita de la nutrición o de la medicina, sino yo pongo a la actriz de moda que les va a hablar de algunos tips de salud y la gente lo ubica perfectamente bien y se lo queda bastante fácilmente. Y bueno, para finalizar esta parte de las estructuras de orientación alimentaria, quisiera ponerles esta lámina que me gusta mucho, que me compartió el doctor Pedro Gutiérrez, que también es profesor del diplomado. Y aquí hay una serie que va más hacia el tema de obesidad. Y se llama, es un modelo multifactorial de determinantes de la obesidad. Y pueden ver en la lámina una serie de factores. Vean ustedes los factores que están en color naranja. ¿Cuáles son los factores usualmente que los especialistas de la salud tenemos injerencia? Por ejemplo, en la parte genética. Si los padres son obesos, el niño será obeso seguramente. Que eso es como el tema que usualmente siempre revisamos los especialistas de la salud. Luego decimos los temas in útero, alimentación de la madre, tabaquismo, etcétera, son factores que van a incidir en el tema de obesidad en los niños. Luego, lo que usualmente decimos es etapa de lactancia, lactación, alimentación, uso de nutracéuticos. Entonces ustedes verán verdes, donde usualmente nosotros como especialistas nos metemos, decimos, a ver, hay que hacer dieta. A ver, niño, tú tienes que comer básicamente lechugas. Tienes que hacer actividad física. O tienes que comer una serie de suplementos que te van a ayudar a reducir, etcétera. Eso usualmente nos metemos. Pero vean ustedes en azul, hay una serie de factores donde los especialistas no tenemos nada que ver. Y vean ustedes como el sueño es increíblemente importante. Ahora se sabe que las personas que no tienen un periodo de dormir adecuado, 7, 8 horas diarias, son los que desarrollan más fácilmente problemas de sobrepeso, obesidad. Los hábitos alimenticios también es algo muy, muy importante. Hemos estado hablando de hábitos durante toda la charla. El tema del alcoholismo, decimos a los niños, oye, pues este niño no come mucho, pero está gordito, ¿qué pasa? Y el fin de semana el chamaco se mete unas borracheras con sus amigos, que además del tema alcohólico per se, pues tiene una cantidad enorme de calorías que está recibiendo el fin de semana, que lo compensa con lo que no come a lo mejor entre semana. Luego está la parte de psicopatologías, hay un montón de patologías, etcétera, depresiones crónicas que tienen que ver o se relacionan mucho con el tema de sobrepeso y obesidad. Todo el tema de esquemas de gobernanza que se llama, bueno, pues yo quiero que la gente, por ejemplo, haga ejercicio, pues tengo que darle todos los factores que estén en mi alcance para que ellos puedan hacerlo. Si en el parque lo asaltan, pues tengo que buscar que el parque sea seguro, que sea atractivo para él, es decir, que el césped esté bien cortado, etcétera, que la gente quiera ir ahí a caminar o simplemente a tener un momento de recreación ahí saludable. O esto que hacen en la Ciudad de México, tal vez de que cierran una avenida y luego afecta a muchos de los vialidades, etcétera. Pero los ciclopistas, etcétera, son un tema para que uno pueda en familia llevar a
a los niños o lo que sea para que puedan hacer ejercicio y recrearse también de otra forma. Y todo el esquema de redes sociales es sumamente importante. La familia juega un papel sumamente importante en todo el esquema alimenticio, es decir, esto no puede verse de otra forma. Cuando uno, por ejemplo, tiene una pareja, tiene un adolescente obeso, llevan al niño con el médico y le dicen, ¿tú sabes qué? Tú vas a comer básicamente ensaladas todo el tiempo y se sientan en un fin de semana a la mesa, el niño tiene prescrito por su médico, o su nutriólogo, lo que sea, tiene un plato de ensalada, que se ve muy apetecible, etcétera, pero los papás están comiendo unos tacos de carnitas, pues el niño ve su plato y ve el de los papás y dice, pues sí que estoy enfermo porque yo estoy bastante mal aquí, ¿no? Entonces tiene que ser siempre en familia. Si los padres también tienen que sumarse al esfuerzo y tienen que también consumir ensaladas si es el caso o lo que fuera. Y luego les decía, en el tema naranja hay una serie de factores que usualmente se están tomando en cuenta nuevamente, como son los esquemas de promoción metabólica temprana, toda la parte genética, la alimentación en el útero de la madre, todos los esquemas tempranos de alimentación juegan un papel muy importante, lactancia materna, buenos esquemas de lactación, todo eso juega a futuro para poder prevenir y poder tratar esquemas de sobrepeso o obesidad. Bueno, con esto terminamos ese tema de promoción, prevención de la salud, orientación alimentaria. Espero que al menos los conceptos de qué pueden ustedes hacer con todos estos elementos muy conceptuales al respecto de la orientación, de la prevención, puedan ustedes aplicarlos al día a día en su praxis en la consulta y espero que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.